Mi Señor Jesucristo me ha inquietado con una pregunta y yo no me puedo ir a dormir si yo no hago esta pregunta. No es fácil, ¿verdad? Yo no la puedo contestar porque yo no voy a iglesias evangélicas ni de ninguna denominación. Pero, ay, que no sé ni cómo decirlo. Bueno, se lo voy a decir así. Cuando ustedes están en una iglesia y una persona, eso es una pregunta para ver, yo no sé. Cuando ustedes están en una iglesia y una persona tiene el don de sanación, esa persona le dice, la sanadora, le dice a la enferma, tus pecados te son perdonados, puedes ir en paz o levántate, toma tu silla y no peques más. O en alguna frase familiarizada con eso o algo que tenga que ver con que su enfermedad está relacionada con algún pecado. Bueno, vamos a esto. La sanadora o el sanador tiene la capacidad de ver qué pecado está atando a una persona a una enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Yo como médico y coach en salud, he tenido casos de gente, le voy a poner un ejemplo clásico, de gente con problemas de tiroides, ¿verdad? Y entonces, en mis estudios de coaching en salud, en mis estudios que no son de medicina, sino que son de la parte integral de salud, ¿verdad? Yo he aprendido que todo lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, el rencor, la angustia, el dolor, el menosprecio, em, cualquier sentimiento feo, una tristeza profunda, se va a manifestar en el cuerpo como una enfermedad. Pero más allá de ese sentimiento está atado a un pecado. Por ejemplo, una persona que se siente menospreciada por su marido, ya me fui del de tiroides, después les cuento eso. Una persona que se siente menospreciada por su marido, que su marido no la quiere, que la trata mal, que no sé qué, que ella sufre y que esto y que lo otro. Bueno, ¿cómo puede sufrir alguien si su primer amor siempre debe ser Dios? Pero como esta persona, su primer amor no es Dios, sino que es su marido, eso es apego. Y eso, el apego a sus maridos o a sus hijos, que es otra cosa, es pasarse por encima del primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus esfuerzos. Es tener un ídolo, tener a su pareja, el apego es tener a su pareja como un ídolo y es la violación del primer mandamiento. Y todas estas cosas que nosotros llamamos sentimientos, ¿qué palabra puedo usar? Guardados, ¿verdad? Están asociados con un pecado. Vamos al de la tiroides. De la tiroides tiene mucho que ver con la gente que no dice lo que quiere decir, sino que se lo traga y lo tiene aquí atorado. O que dice cosas que no quiere decir, pero que se está como defendiendo. Tiene que ver con la mentira, pues. O yo le estoy mintiendo a otras personas o me estoy mintiendo a mí misma. No, no me importa lo que haga la otra persona. No, mentira. O me quedo callada. Me estoy mintiendo de que no me importa, cuando sí me importa. Bueno, cuando yo he detectado esto, miren, no me pregunten cómo, tendrían que venir a consulta conmigo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una cosa como espiritual también que el Señor me ha dado, ¿verdad? Pero la cosa es que Él me permite ver hasta donde la persona se abre conmigo y me cuenta sus cosas y luego ya el Señor me dice, aquí está, esto es claro, ¿verdad? Y empiezo a trabajar con la persona, ¿verdad? O sea, yo no le dejo un botón de pastillas a la gente, de hecho procuro no dejarle pastillas a la gente, ¿verdad? Sino trabajar un poquito más en otras cosas y vitaminas sí les dejo a muchas personas porque créanme que comemos muy mal. En fin,
estábamos con el tema de que si una persona va a la iglesia y en la iglesia hay una persona sanadora y la sanadora dice, em, hoy declaro, yo me lo estoy inventando, ¿verdad? La verdad es que no sé. Hoy declaro sanidad para la hermana Catalina, que va a caminar o que está liberada de la diabetes, no sé, algo así, ¿verdad? En algún momento, esta persona dice, hermana, usted queda sana, siga el camino del Señor y no peque más. O le dicen algo similar. Porque quiero leerles algo que está en Timoteo. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? Antes de leerles lo que está en Timoteo, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que además de que Jesucristo, la gran mayoría de las personas adultas, porque en los niños no pasaba eso, en los niños no pasaba eso, adultas, ¿verdad? Les dijo, vete y no peques más o tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y la gente entendía que sus pecados tenían que ver con sus enfermedades, de una u otra forma, de manera muy personal, ¿verdad? Ahora, antes de leerles lo de Timoteo, cuando Jesucristo hacía liberaciones y expulsaba demonios y hacía muchas cosas, hay un capítulo, hay un versículo ahí en donde los fariseos dicen, este expulsa demonios con el poder del demonio, dice, ¿verdad? Entonces, hay diferentes traducciones, ¿verdad? A veces usan otro nombre, pero básicamente es eso. Y como que dice, hace milagros con el poder del demonio. Bueno, todo lo que hace, como que dice, todo lo que está haciendo es con el poder del demonio. Entonces yo me pregunto, en ese tiempo, así como habían adivinos y habían profetas, ¿verdad? El profeta hablaba lo que venía, que Dios le decía, esto viene, dile al pueblo que esto viene. El adivino también decía lo que venía, pero no era por revelación de Dios. Y tampoco Dios le había mandado hablar eso. Pero alguien más le estaba soplando esas cosas. Acuérdense que el enemigo, y cuando se trata de catástrofes naturales, el enemigo ya se conoce cómo funciona el mundo. Cuando va a haber una tormenta, un terremoto, todas esas cosas, el enemigo ya sabe qué es lo que está hirviendo debajo de la tierra, o sea, todo eso. Pero bueno, me refiero a que si habían personas que con el poder de Dios sabían las cosas, como los profetas, habían personas que también con el poder del demonio sabían las cosas. Así como los fariseos creyeron que Jesús y dijeron, este es que está haciendo como, ok, seguramente era porque también habían personas que sanaban con el poder. De hecho, hay una historia acerca de un tal Simón, el mago, que hacía muchas maravillas con la fuerza de Dios. Aparece ahí en Hechos, si mal no recuerdo, y después llega Felipe y después quiere recibir el Espíritu Santo para hacer negocio. Hablábamos con una amiga acerca de esto. Pero esta gente no era de Dios. Ahora, mi pregunta es, les voy a leer Timoteo. Les voy a leer Timoteo y ustedes me dicen si algo de esto no está pasando en las iglesias, porque realmente yo no sé. Miren, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21. Te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles, oigan bien, ante todo el cielo, que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. Primero que nada, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Luego dice, consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones son notorias y si no lo son, no tardarán en descubrirse. O sea, aquí le está diciendo como no impongas las manos sobre nadie. ¿Imponer las manos para qué? Ellos imponían las manos para dos cosas. Número uno, para pedir que el Espíritu Santo descendiera sobre una persona. Y número dos, para sanación. ¿O me equivoco? ¿Para qué más imponían las manos en las personas? Ok, pero si las personas no se habían arrepentido de sus pecados, iban a ser sanados y eran sanados por alguien sin decirle
tus pecados te son perdonados sin la persona arrepentirse, porque miren, bueno, terminando esa frase, será, porque como dice Pablo, se volvían cómplices de sus pecados. Ustedes, yo no sé si han leído, pero antes de que Jesús hiciera milagros, cuando estaba en algún lugar, él daba una charla y él daba una exhortación. Ahí no están todas las cosas que Jesús le decía a la gente. Solo dice, y Jesús le hablaba a un gentío y la gente lo seguía y se maravillaba y no sé qué más. Solo están las cosas en privado, como que después hablaba las explicaciones de las parábolas, pero ¿cuántas cosas no habló Jesús? Imagínense que para la multiplicación del pan, la gente estuvo como 5 horas ahí. O sea, les digo porque llegaron en un momento y luego que ya era la hora de comer. Ya estaba oscureciendo. O sea, yo me imagino que ellos mínimo llegaron a la 1 o 2 de la tarde y iban a ser las 6. Entonces, los exhortaba. Y la gente que tomaba la decisión de decir, voy a abandonar mi pecado, mi salud se está viendo afectada, o mi vida, porque no sé si el concepto de salud existía, pero mi vida se está viendo afectada por esto, ¿verdad? Voy a aceptar que tengo que dejar de... Ojo, esta gente se arrepentía y Jesús todavía no hacía el sacrificio en la cruz. Se arrepentía para seguir el camino de Dios. No decía, yo soy salvo porque Cristo murió por mí, sino que decían, para salvarme voy a obedecer a Dios, porque Jesús decía eso. Los que hagan la voluntad de mi Padre son los que entrarán al reino de los cielos. Y esas son las palabras que nosotros debemos de creer en Jesús, que Él cargó con nuestros pecados, sí, pero ¿cómo creía la gente antes de que Él cargara con los pecados? Por el arrepentimiento y el buen andar en las cosas que Dios ya había dejado. Entonces la gente se confunde muchísimo, muchísimo, y eso sucede porque no leen la Biblia. Bueno, en fin, la pregunta, ¿por qué hago la pregunta? Miren, no les voy a contar el pecador, solo les voy a contar el pecado. Hay una persona que se sanó porque otras personas oraron por esta persona, ¿verdad? Valga decir, no voy a decir en qué religión, mejor, no lo voy a decir porque eso va a ser otro problema. Bueno, esta persona se sanó, pero resulta que al tiempito, menos de un año, aparece con una enfermedad que nada que ver, o sea, una enfermedad que para la edad que tiene, nada que ver, que para el peso que tiene, nada que ver, que para la buena alimentación, yo diría, y que conste, no se terminó de arreglar su problema de salud con, con la oración que hicieron. Digamos que se le calmó, se controló, vamos a decir, se controló su problema de salud, pero luego le cayó otro. Entonces yo me quedé pensando, esto desde el año pasado, yo me quedé pensando, pero a estas alturas, yo me pongo a investigar y estoy viendo, y cuando leo esto, que lo he leído varias veces esto de Timoteo, yo me quedé pensando y yo dije, aquí hay algo que en realidad las iglesias están liberando a la gente de enfermedades al decirle también tus pecados te son perdonados, o cómo los liberan de sus enfermedades, porque cómo van a liberar una enfermedad a una persona de la forma que Jesús lo hizo, sin perdonarle sus pecados. ¿Y cómo van a conocer qué pecados tiene esa persona si el mismo Pablo dice, no le pongas las manos a cualquiera porque te puedes hacer cómplice de sus pecados? O sea que ellos, de alguna forma, tenían que arrepentirse antes de ser liberados de su enfermedad. Tenían que ellos quitar esa carga de su pecado, arrepentirse para que el Espíritu Santo obrara en ellos y les sanara, ¿verdad? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? En conclusión, la gente que está sanando en las iglesias, ¿le está perdonando los pecados a la gente ahí? ¿Le dice tus pecados te son perdonados? ¿O les ha preguntado, usted ya se arrepintió de sus pecados antes de venir
a pedir un milagro de sanación, porque ese sería otro protocolo, ¿no? Usted ya se arrepintió de sus pecados, porque puede ser que una persona se sane y 2 días después empeore, que se sane el corazón y como no se arrepintió de sus pecados y conserva el rencor y todo lo demás, después le dio un infarto a los 2 días, súbito. No le va a dar chance porque con Dios no se juega, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que yo no sé. Yo estoy preguntando, ¿verdad? No estoy asegurando nada. Es una curiosidad que yo tengo de cómo funciona ese tema, ¿verdad? Y quisiera saber qué es lo que la gente hace, qué es lo que la gente dice, en base a lo que está en la Biblia, lo que yo les digo, en base a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en base a lo que yo he visto con mis pacientes, lo que he experimentado, y les voy a decir, con mis pacientes, cuando la gente entiende ese problema y cómo está ligado a los pecados, la gente empieza a sanar sola. Yo no tengo el don de sanación. O sea, yo no puedo poner la mano a una persona que no que yo sepa. No le puedo poner la mano a una persona y decirle quedas sano, quedas limpio. No, yo tengo que saber de dónde está viniendo esto. Y se me hace curioso porque en Timoteo, Pablo le dice, hasta después de una investigación a veces se puede saber de dónde vienen los pecados. Algunos son, a simple vista podemos ver, pero otros no. Entonces, tengo esa curiosidad. Bueno, si alguien se anima a compartir lo que piensa, lo que sabe, lo que ha visto, lo que cree, porque yo estoy, no sé, no sé hasta dónde estamos llenos de personas que en realidad no son sanadores, sino que más bien trabajadores del mal, haciéndole creer a la gente que en realidad fue un milagro y que después tal vez lo perdió por, no sé qué está pasando ahí, ¿verdad? Ahí el que quiera contestar, me contesta.